Aleluya, podés tomar tu asiento. Qué hermosa presencia que se siente aquí. Hermosa presencia. Yo siento realmente al Espíritu de Dios en este lugar. Y más allá que hay algunos faltantes, siento al Espíritu Santo en este lugar. El otro día me decía una hermana, yo no sabía si abrazarla o ahorcarla, pero me decía, pastor, ¿usted se dio cuenta que cuando usted predica hay poca gente? Y yo no sabía, digo, ¿me está diciendo en serio? Y me dice, sí, le digo, le estoy diciendo. Y yo digo, vos querés decir que el problema es conmigo, que no me soportan a mí. Y ella me decía, no, al contrario, lo que quiero darle a entender es que muchas veces se crea como una oposición. Y ella me decía, yo siempre cuando sé que usted va a predicar oro, porque sé que sucede esto, me dice. Y hay mucha gente que necesita recibir una palabra, un mensaje. Y ella me decía, sus mensajes son muy alentadores para mí y para el pueblo. Y a veces siento como que se levanta una gran oposición y no nos deja recibir en plenitud. Yo digo que me lo dijo como para, más o menos como para chantajearme y no decirme, cuando usted predica no viene nadie. Pero yo siento que a veces se genera esa oposición y yo sé que lo que hoy traigo Dios habló a mi corazón y yo te lo quiero compartir, porque sé que esta palabra me habló primeramente a mi corazón. Yo siempre digo lo mismo, del corazón de Dios al corazón del predicador y del corazón del predicador al corazón de la iglesia. Ninguno de esos ciclos se pueden alterar porque Dios se maneja de esa forma. No es que digo, Dios me trajo una palabra para usted, para vos, Silvia. No es que es para mi vida y yo la quiero compartir con el pueblo. Y te pido que tus oídos estén atentos. Mira, que no dejes que te vuele una mosca. Los músicos, si quieren, tuvo tremenda la adoración, la alabanza poderosísima. Luego vamos a continuar. Pero a mí me gustaría que todos tus sentidos estén puestos en la palabra. ¿Sí? Amén. Va a poner todo su sentido en la palabra en esta noche. Gloria a Dios. Libro de Lamentaciones, capítulo 5. Y si viene alguna oposición a tu mente, algo que te distrae, algo que, si vos estás pensando ahora, ¿qué habrá afuera en la parrilla, Chori, Pati? ¿Qué es lo que habrá? Dispersar, no, que tu mente no disperse, ¿sí? A los movimientos, a lo que se genere. Que todos tus sentidos estén puestos en esta noche, porque tengo la certeza que Dios va a hablar a tu corazón. Y cuando Dios nos habla, no nos habla para entretenernos solamente. No es que estamos aquí por entretenimiento, estamos aquí porque Dios nos quiere edificar y somos edificados a través de su palabra. Amén. Lamentaciones capítulo 5, leemos dos versos solamente, de Lamentaciones capítulo 5, verso 20 y verso 21. ¿Lo tiene? La palabra, han traído Biblia. ¿Sí? Yo a veces noto que hay gente que no es que ando ahí de chismoso, pero sí me doy cuenta que hay mucha gente sin Biblia. Algunos la tienen en celular, otros la tienen en el proyector, pero acostúmbrese, ¿sí? Como la vieja escuela de venir, ¿sí? a su casa con Biblia. Leemos todos juntos entonces, porque usted me va a ayudar esta noche también a leer. Lamentaciones 5, verso 20, dice: ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Lo leemos de vuelta. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Y el verso 21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Yo quiero que usted me ayude a predicar y a repetir juntos a una voz este último verso. Y dice así, mire, a la cuenta de 3. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Y ahora todos juntos decimos: renueva nuestros días como
al principio. Decimos nuevamente, renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestros días como al principio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Y dicen, esto no es solamente una repetición, es una confesión, es un anhelo, es una necesidad de decirle al Señor, vuélvenos a ti. Y cuando uno ve el libro de Lamentaciones, este libro está adjudicado, como escritor se adjudica a Jeremías. Jeremías, la Biblia lo menciona, o al menos la gente lo menciona como el profeta llorón. El profeta que se desanimaba, el profeta que tenía un pesar en su corazón a causa de que él predicaba y la gente no se convertía. Y se adjudica el libro de Lamentaciones como escritor a Jeremías. ¿Y por qué se llama Lamentaciones? Justamente porque este libro está cargado de lamento. Por eso es el libro de Lamentaciones. Es un libro que está cargado de lamento. Y usted conoce, hay gente que está cargada de lamento. Hay gente que se lamenta por el país, se lamenta por el dólar, si sube, si baja, se lamenta por el gobierno, se lamenta porque no puede comprarse el último iPhone 15 o 16, no sé por dónde va. Yo porque sigo 17, yo sigo con el Samsung, el cuadradito. Y la gente se vive lamentando, se lamenta por una cosa, por otra. Hay un lamento generalizado en la gente. ¿Vieron? ¿Conocen gente así? Que usted dice, prefiero no hablar con fulano porque vive echando lamentos, vive el muro de los lamentos. Y Jeremías escribe Lamentaciones y el libro de Lamentaciones está cargado de lamento. Usted encuentra palabras como desánimo, como temor, como abandono, como desesperanza, desaliento, tristeza, dolor, pérdida. Si usted lee los 5 capítulos de Lamentaciones, se va a encontrar con estas palabras. No es un libro que a uno le agrade leer, no es un salmo, no es un proverbio, no es los evangelios que uno encuentra los milagros de Jesús, atesora la palabra. Son lamentaciones constantes que Jeremías escribió a causa de un pueblo que estaba sufriendo. Está dividido en 5 capítulos. Los primeros 2 capítulos nos hablan de la tristeza. El tercer capítulo nos habla de la desesperanza. El cuarto capítulo nos habla de un juicio. Y el quinto y último capítulo que acabamos de leer nos habla de una aflicción. Y eso es lo que contiene el libro de Lamentaciones. Por eso justamente Lamentaciones. Es un libro que está lleno de lamento de un pueblo que había olvidado a Dios, que se había alejado de Dios, que se había inclinado hacia la idolatría. Y cuando uno lee esta palabra, uno se encuentra que el capítulo 5 de Lamentaciones tiene un sinfín de lamentos. Y ellos dicen, nuestros padres quedamos huérfanos porque nuestros padres murieron, el enemigo ocupó nuestras tierras, nuestros hijos fueron llevados como esclavos, nuestras mujeres fueron violadas, tenemos que pagar por el agua, por la leña. No comemos bien, comemos de la sobra de los enemigos, la sobra, lo que le sobra al egipcio, al asirio, comemos de sus sobras. Nuestros enemigos nos oprimen, estamos lejos de nuestra tierra y cambiamos la danza por el luto. Nuestros días son amargos y es un constante lamento del pueblo de Dios. Y ellos terminan diciendo, hasta hemos perdido el gozo. Nuestra vida, nuestro pueblo, nuestra nación está en ruina. Y por si fuera poco, ellos sienten que Dios los había abandonado. Ellos sienten el desprendimiento, sienten que ya no tienen comunión con Dios. De hecho, el verso 19 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre en tu trono, de generación en generación. Ellos saben que hay un Dios. Ellos saben que Dios está en su trono.
pero aún así lo sienten lejos. Y ellos dicen, ¿por qué nos has abandonado por tan largo tiempo? ¿Cuál es el motivo que nos abandonaste, que nos dejaste? Y sobre llovido mojado, porque habían perdido todo, estaban una nación que estaba desolada. Y sobre todo eso sentían lejos a Dios. Y el reclamo era para Dios, ¿por qué nos abandonaste? Un pueblo que venía de darle la espalda a Dios. Y estaba bajo el imperio babilónico porque había desobedecido los mandamientos de Dios. Pero para enojarse con Dios son rápidos o somos rápidos. Hay gente que vive su vida como si nunca Dios hubiera existido para ellos. Pero en la mala, ante la pérdida, ante la enfermedad, ante la crisis, ante el dolor, le preguntamos a Dios dónde está, por qué nos abandonó. Y nos lamentamos y decimos, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Qué mal hice yo en la vida para que esto me suceda? ¿Encontró que hay gente que habla de esa manera? Y aún nosotros, los creyentes, muchas veces le reclamamos a Dios nuestra condición. Muchas veces cuando estamos pasando por crisis, por pérdida, por dolor, le reclamamos a Dios. Y creemos que Dios está lejos de nosotros. Miren, yo he pasado un montón de etapas de mi vida, de pérdida, de dolor, de frustración, de fracaso. Pero no me siento con la potestad, con la facultad de reclamarle nada a Dios. Yo siento que Dios no está en deuda conmigo. No sé usted, pero yo siento que Dios no tiene deudas conmigo. Y a veces vivimos una vida dentro del Evangelio creyendo que Dios tiene deudas con nosotros. Que Dios nos debe un milagro, que Dios nos debe una sanidad, que Dios nos debe un prodigio, una liberación. Que Dios nos debe una casa, que Dios nos debe una 4x4. ¿Quién dijo que Dios está en deuda con nosotros? Yo nunca he sentido que Dios esté en deuda conmigo. Tenga abundancia, tenga prosperidad o tenga escasez, yo nunca sentiré que Dios está en deuda conmigo. Al contrario, somos nosotros los que estamos en deuda con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero este pueblo sentía el abandono. No solamente sentía hambre, no solamente sentía dolor. Dice que la gente moría en aquel lugar. No solamente sentía hambre, dolor. No solamente sentía frío. No solamente sentía pérdida. Sentía que Dios estaba lejos de ellos. Que Dios se había olvidado de ellos. Y hay un sentimiento que es el sentimiento de orfandad. Es el sentimiento de soledad. Y es el sentimiento del vacío que genera que Dios no esté con nosotros. El Salmo 139, el salmista decía, tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me conoces. Nos habla de un Dios que nos forma, un Dios que nos dio forma aún en el vientre de nuestra madre, porque no somos casualidad. No somos producto de una noche de desenfreno de nuestros padres, no somos producto de un descuido de nuestro padre. Todos nacimos con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Todos fuimos provistos de una vida para que esa vida tenga un propósito en Cristo Jesús. Y Él nos creó y Él nos formó. Y la palabra, cuando vemos la sensación de vacío en el pueblo. La sensación de orfandad, la sensación de sentirse desprotegido, que Dios no estaba con ellos. Y es el vacío que siente el hombre cuando hay ausencia de Cristo. El hombre, cuando digo hombre hago alusión a la mujer también, siente una sensación de vacío cuando Cristo no está en su corazón. Siente una sensación
que no puede ser saciada con el dinero, no puede ser saciado con lujos, no puede ser saciado con amor. Es una necesidad que está dentro del corazón, que quizás Dios dejó ese vacío, que le pertenece solamente a Él. Y como Él nos creó, Él dejó ese vacío en nosotros. Por eso el pueblo sentía una sensación de olvido. No era saciado. El mayor problema de ellos no era lo que le había pasado. El mayor problema de ellos era que Dios estaba lejos para ellos. Que no sentían su presencia, que no sentían su cobertura, que no sentían su fuerza sobre ellos. Y ese es el vacío y el costo de vivir sin Cristo. Mi hermano, el vivir lejos de Dios tiene un costo. Tiene un precio y es alto el precio. Ellos estaban desahuciados, desesperanzados, desmotivados, hambrientos, heridos. Es caro el costo de vivir sin Cristo. Y hay una necesidad en el alma. El otro día yo compartía que somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Este es el cuerpo que tenemos, aunque algunos renieguen del cuerpo. Yo reniego a veces de la panza y a veces cuando pongo la camisa, ya cada vez voy talle más talle. Y tenemos el cuerpo que podemos expresar la alabanza, levantar nuestras manos. Pero tenemos el alma donde se alojan las emociones, la voluntad, el poder de decisión. Y tenemos el espíritu. Dios nos hizo seres espirituales. Dios nos dio un espíritu. Y en ese espíritu hay tres cosas. Está la intuición, está también el razonamiento, podemos razonar, y está la comunión. A través del Espíritu podemos tener comunión con nuestro Creador. Pero cuando no hay comunión, cuando nuestro espíritu, no tenemos comunión, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, eso se refleja en el alma. Donde está nuestra voluntad, donde está nuestra decisión, donde están nuestros pensamientos, donde está nuestra voluntad. Cuando no hay comunión, nuestro espíritu no tiene comunión con Dios, en el alma comenzamos a sufrir. En el alma no encontramos consuelo, no encontramos aliento, no encontramos el ánimo, no encontramos la voluntad. ¿Por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia? Porque su espíritu está desconectado del Espíritu de Dios. ¿Por qué mucha gente hoy veía un mensaje así del pastor Hugo? También estaba medio enojado el pastor. Y no lo hagan enojar al pastor. Y él hablaba de los devocionales. ¿Y por qué no queremos hacer los devocionales? ¿Porque estamos en rebelión? No, porque nuestro espíritu no está conectado, entonces nuestra alma, eso se refleja en nuestra voluntad. Se refleja en nuestro corazón. Cuando hay un espíritu desconectado de la presencia de Dios. Y ellos estaban desconectados de Dios. Y su alma estaba sufriendo. Su corazón estaba sufriendo porque había ausencia de la presencia de Dios. Cuando hay ausencia de la presencia de Dios, se nota en nuestro corazón, se refleja en nuestro semblante, en nuestro ánimo, en nuestro aliento. Y el pueblo sentía la sensación de ser olvidado. Pero también sentía la sensación, en medio de tanto lamento, necesitaba volver a Dios. En medio de tanto dolor, de tanta crisis, de tanta miseria, de tantas situaciones, el pueblo sabía que tenía que retornar a Dios
para que su alma sea saciada, para que su corazón sea fortalecido. Tenía que volver a tener comunión con Dios, porque hay un vacío en nuestro corazón que le corresponde solamente ser lleno por Dios. Hay un vacío en nuestro corazón que solo Dios lo puede llenar. El salmista en el Salmo 42 hizo mención de esto. Él decía: mi alma tiene sed de ti. Mi alma, el alma tiene sed de ti. Hay una necesidad por Dios. Nadie puede decir en esta noche: yo no tengo necesidad de Dios, yo solamente vine a ver qué pasa. Yo solamente vine a ver porque alguien me invitó. Yo solamente vine porque cumple una función en esta casa. Todos necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo. El salmista decía: mi corazón, mi carne le anhela. Así como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes, así mi alma tiene sed de Dios. Porque Dios te creó y Dios me creó con una necesidad, y es la necesidad de Él. Dios te creó con una necesidad. David en el Salmo 51 decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque yo te necesito, como la Biblia dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, decía David. Esto no dice la Biblia, lo digo yo, pero pienso que David diría: yo te necesito como el aire que respiro, te necesito como el agua, como el alimento. Por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sé que soy un hombre pecador, fui concebido en pecado, tengo fallas, tengo falencias, pero te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu, porque estoy vacío, no tengo nada. Ya nada me queda si tu presencia no está conmigo. El hijo pródigo sintió el vacío. Él dijo, usted conoce la historia, y para los que no conocen, un hijo que le pidió a sus padres sus bienes, sus padres se lo dio, fue y se gastó todo, desperdició. Es el hijo derrochón más que el pródigo. Y cuando lo perdió todo en la ciudad donde estaba, vino una hambruna, y él no tenía ya sustento y no tenía para comer. Y fue a trabajar a un lugar y se alimentaba de la comida de los cerdos, cuando en su casa tenía alimento de príncipe. Y la palabra de Dios, hay un detalle, Lucas 15, donde se pierde la moneda, se pierde la oveja y también se pierde un hijo. Hay un detalle que ignoramos, que dice: y comenzó a faltarle. Y comenzó a faltarle. Y no solamente le faltaba el alimento, el sustento, sino que le faltaba esa cobertura. Y él reflexionó y volvió en sí y dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y esta palabra en esta noche quizás nos lleve a una profunda reflexión. Y aquellos que sentimos que nos está faltando el gozo, que nos está faltando de su espíritu, aquellos que sentimos que nuestro espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios. Y por eso nuestra alma comienza a darnos indicio de que estamos desconectados de Él. Porque en nuestra voluntad a veces no queremos venir a la iglesia, no queremos escuchar palabra de Dios. Nos rehusamos a que quizás alinearnos a una visión. Pero si en esta noche hay una sensación de vacío en tu corazón, si sentís que algo te está faltando, si sentís que no te llena la alabanza, que no te llena este sermón, que no te llenan las palabras que te digan, quizás esta noche sea esta palabra un punto de inflexión para que podamos volver a Cristo, para que podamos reflexionar y para que digamos: Señor, esta noche yo tomo la decisión de levantarme y volver a la casa de mi Padre, a comer manjares espirituales, a ser bendecidos, a ser como un príncipe. ¡Aleluya! Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Lo grave no es irse lejos de Él. Lo grave es sentir que ya no le necesitamos. Lo grave no es irse lejos de Él. Lo grave es sentir que ya no lo necesitamos a Él.
Y el hijo pródigo reflexionó y dijo, yo me tengo que levantar. Este no es mi lugar, esta no es mi tierra. No fui llamado para esto. Mis malas decisiones hicieron que me vaya lejos, pero hoy siento el vacío. Es un buen síntoma sentir el vacío. Es un buen síntoma que tuvo el pueblo de decir, siento que Dios me abandonó. ¿Por qué me has abandonado tan largo tiempo? Decía Jeremías en Lamentaciones 5. Era una expresión del pueblo. No es un mal síntoma a veces sentirse vacío. Porque hay gente que se encuentra vacía y sabe que tiene que volver a Cristo. Ahora hay gente que está vacía y no reconoce que tiene que volver a Cristo. Hay gente que está vacía, pero ha perdido la percepción y siente que todo en su vida está bien. El mayor ejemplo que podamos notar es Sansón. Sansón un día dijo, yo me levantaré y destruiré a los filisteos como lo he hecho siempre. Y la Biblia dice, pero no se dio cuenta que el Espíritu de Jehová ya no estaba sobre él. Un tipo que estaba vacío, que estaba seco, pero nunca pudo reflexionar en volverse a Dios. Y cuando quiso usar la unción, se dio cuenta que la unción ya no lo usaba él. Nosotros no usamos la unción nos usa a nosotros. Pero el tipo estaba tan vacío, tan seco, y aunque quizás otros se daban cuenta, él no se daba cuenta. Y esto nos suele suceder a nosotros. Otros se dan cuenta que estamos desconectados de Dios, que no estamos en plena comunión, en plena santidad, en plena búsqueda. Pero nosotros no nos damos cuenta, estamos cegados en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo digo que es como el mal aliento. El mal aliento se dan cuenta todo que lo tenés menos de que lo tiene. Pasa. A mí cuando me dicen, pastor, un caramelito, ya me doy cuenta. Cuando yo le digo a otro hermano, un caramelito, y a veces sucede eso con nosotros. No nos damos cuenta. Hay gente que se da cuenta que tiene un vacío y necesita de Dios. David, uno de los hijos de Coré, el hijo pródigo, pero hay otros que no. Sansón es el mayor ejemplo. Jesús, en una fiesta Jesús, donde todos celebrábamos, recién cantábamos, fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos cantamos, con gozo celebramos, nos gozábamos todos. Y en una fiesta así, como cantábamos, Jesús estaba sentado. Juan 7:37. En una fiesta Jesús estaba sentado porque la Biblia dice que Él se puso del pie y alzó su voz. Y mientras todos celebraban y estaban de fiesta, en un momento de la fiesta, Jesús, dice así la palabra del Señor, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed de mí, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua de vida. En medio de una celebración Jesús vio gente con sed, gente vacía, gente sedienta, gente con un vacío en su corazón, gente con la necesidad de ser saciada. Él vio los rostros de la gente, Él vio la necesidad de la gente, Él vio más allá. Y Dios puede ser que esta noche, en medio de un culto tremendo, glorioso, en medio de devocionales, en medio de búsqueda, en medio de ayuno, Jesús quizás sigue viendo gente que está sedienta, gente que su espíritu se ha desconectado de su presencia y de su espíritu. Gente que tiene sed, gente insatisfecha.
A veces encontramos en las iglesias gente insatisfecha que nada les llena. Si canta un coro nuevo, digo, ¿por qué este coro no lo sabemos? ¿Por qué cantan coro nuevo, David? Y si cantamos un coro viejo, eso ya no se canta más. Gente insatisfecha. Hoy predica el pastor Ezequiel. ¿Cuándo viene el pastor Hugo? Nada le llena. Y si hay un gran mover, medio largo el culto. Y si tratamos de achicar el culto, muy poquito, se ministró poco. Somos insaciables muchas veces. Y Jesús dijo, aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Jesús notó que la gente tenía necesidad. Aunque estaban de fiesta, aunque estaban de júbilo, aunque estaban lo que estén haciendo. Jesús notó que había gente insatisfecha. Jesús notó corazones que estaban secos y que no eran saciados. Jesús notó que había un vacío en el corazón de la gente. Yo me encuentro con gente que dice, pastor, yo no siento la presencia de Dios en la iglesia, ya hace tiempo que no la siento. Y yo le digo, eso no es el problema es que no la sientas en tu corazón, mi hermano. Ese es el problema. Mis mejores encuentros con Dios nunca lo tuve en la iglesia. Jamás. Siempre lo tuve en la intimidad. Hoy estábamos tomando mate con mi esposa y sonó una adoración que está muy hermosa, que yo después voy a hablar con la pastora Jessie o con David para que la podamos hacer. Mire, yo soy de la vieja guardia, a mí me gusta Polo Negrete, Jesús Romero, de ahí mucho no me mueven. Pero mi esposa es la que por ahí incentiva a escuchar música más de estos tiempos. Y escuchaba una alabanza de, no me acuerdo el autor, pero la alabanza me ministró tanto que mientras estaba tomando allí unos mates se me cayó un lagrimón por lo que decía la alabanza. ¿Y qué es lo que quiero decirte en esta noche? Dios necesita saciar tu corazón y tu vida. Cuando hay un alma, un espíritu que está desconectado de Dios, se empieza a reflejar en el alma. Y este pueblo, ante todas las situaciones que tenía, el problema de ellos sí eran que estaban en manos de los enemigos, que comían mal, que dormían mal, que eran esclavos. Pero el mayor problema que ellos tenían, a mí me encanta el libro de Lamentaciones, aunque está lleno de lamentos, me encanta, porque cuando finaliza hay un pedido en el alma, en el corazón y en el espíritu. Y dice el verso 21, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Cuántos se acuerdan el día que conocieron a Jesús? Amén. Algunos es más reciente, algunos tienen que irse hasta los 90, otros hasta los 80. Año 1999 conocí al Señor. Con el Señor me pasó lo mismo que me pasó con mi esposa. Me enamoré a primera vista. Amén. Gloria a Dios, ahí quedé bien. Y me enamoré del Señor con 14 años. Siempre me reflejo en un testimonio que contó la pastora Jessie, no sé por dónde anda la pastora. Y ella decía pastora, ella decía que muy adolescente tenía lo cuento con libertad porque ella ya lo ha contado, que ella tenía una depresión en su corazón, siendo aún adolescente. Y yo siempre me siento reflejado con eso, porque yo sé, la puedo entender porque yo vengo de ahí también. Tenía 14 años, mi familia era un desastre, mi padre alcohólico, mi mamá haciendo lo que podía, criando sus hijos, mis hermanos en las drogas. Mi familia era un desastre, violencia, mentiras, engaños. Y con 14 años también sentía una profunda depresión en mi corazón, un deseo de no vivir más. Yo no recuerdo en mi niñez o en mi infancia, tengo todos recuerdos, todos lamentos.
Todos días malos, días de problemas, de gritos, de adversidades, de peleas, de caminar por las calles a las noches porque mi papá no podíamos volver a casa, porque mi papá nos cerraba la puerta, se alcoholizaba, le pegaba a mi mamá. Íbamos a la casa de una vecina que vos, Petrona, seguro la conocés, la hermana Mirta Barbona. Era la única que nos abría la puerta para que pasemos la noche. Ella fue la que nos predicó el Evangelio. No recuerdo días lindos en mi niñez. Y tenía una profunda depresión en mi corazón. No quería vivir más, con solo 14 años. Y Él llegó a mi vida y me cautivó. Me enamoré de Él en el principio. Cautivó mi corazón. Y a esta altura ya voy a cumplir 40 años. Y Dios sabe que lo digo delante de su presencia. No me cautiva ni Él, ni mi pastorado. Lo único que me cautiva es su presencia. Es su presencia. Es Él. Es poder estar esta noche con Él. No busques motivación en otro lugar. Y Dios esta noche quiere renovar tu espíritu y tu corazón. Y quiere llevarte al principio. Apocalipsis capítulo 2 dice, Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu esfuerzo, tu voluntad, pero tengo contra ti. Hay una frase que a mí me encanta porque dice: todo lo has hecho por amor a mi nombre. Todo lo que hagamos tiene que ser por amor a Dios. Yo siempre digo, a veces decimos, amamos las almas. Nosotros no amamos las almas, amamos a Dios. Y eso es lo que nos debe motivar a alcanzar las almas. Porque sin Dios no podemos amar ni siquiera al que tenemos al lado nuestro sentado. Y por amor a mi nombre, has trabajado arduamente, has predicado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le dice: tengo contra ti que me has dejado de amar. Tengo contra ti que me has dejado tu primer amor. Y yo soy consciente que en esta noche aquí hay gente, aunque se sienta vacía, aunque se sienta a veces más en el mundo que en Cristo, aunque se sienta que Dios está lejos, a mí me consta que aquí hay gente que ama a Cristo, que ama a Dios, que no lo ha dejado de amar, que lo sigue amando. Pero hoy Dios quiere renovar tus días como al principio. La palabra dice, el pueblo decía: renueva nuestros días como al principio. Vuélvenos a ti y nos volveremos a tu presencia. Vuélvete a nosotros y nos volveremos a ti. Renueva nuestros días como al principio. Dios te quiere llevar a tus comienzos. Dios quiere volver a enamorarte. Dios esta noche vuelve a seducirte. Dios esta noche vuelve a levantarte. Dios esta noche vuelve a llenar tu vida como la primera vez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tus días serán renovados. Tu amor será renovado. Tu servicio será renovado. Tu corazón y tus fuerzas serán renovadas en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dale fuerte, 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 fuerte ese aplauso al Señor esta noche. Gloria a Dios. Y para terminar, el antídoto o el camino es fácil, es volverse a Dios. Es volverse a Dios. Para que Dios se vuelva a nosotros debemos volvernos a Dios. Y eso nos habla de un arrepentimiento. Y yo lo voy a decir hasta que me canse y sea repetitivo. Cuando pedimos avivamiento, no nos olvidemos que el avivamiento no viene a empoderarnos, viene a debilitarnos.
lo primero que trae el avivamiento es convicción de pecado. Es arrepentimiento. No hay grandes moveres de Dios sin antes Dios nos renueva, sin antes Dios nos transforma. Y Dios en esta noche nos llama a un regreso a su presencia. Hay gente, ¿por qué actuamos como que Dios nos abandonó? Mis hermanos, ¿por qué actuamos así? Medité mucho esta semana y decimos, ¿por qué actuamos como que nos abandonaste? ¿Por qué siempre estamos buscando algo como para que nos despierte, nos sacuda? ¿Por qué estamos buscando algo que nos permita sacudirnos? Que nos permita sentirnos plenos? Que nos permita sentirnos que estamos conectados con Dios. El pueblo decía, ¿por qué nos abandonaste tan largo tiempo? Y la respuesta de Dios sería, ustedes me abandonaron, yo nunca los abandoné. El padre podía decirle al hijo pródigo, yo nunca te eché de casa, te fuiste solo. Nunca Él nos echó de su presencia. Fue nuestro espíritu que se desconectó de Él. Pero en esta noche hay una gran necesidad en nuestro corazón de volvernos a Dios. Yo te invito a que te pongas en pie esta noche. Los músicos que puedan venir. Volver al principio. Conocí al Señor a los 14 años. En la congregación nadie me conocía y los que me conocían era uno más de la congregación. Yo ahora le agradezco al Señor cada vez que vengo a la iglesia. Los hermanos siempre son muy cariñosos conmigo, me saludan, me abrazan. Cuando yo comencé en el Señor, pero ni el pastor me saludaba. Era invisible para todos. Pero estaba allí, apoyaba mi cola en el asiento y buscaba de Él. Y aunque era invisible para la iglesia, yo sentía que los ojos de Dios estaban sobre mi vida. Y hoy que Dios me ha levantado y que tengo la posibilidad de estar como uno de los pastores, hoy cuando miro hacia atrás y recuerdo al jovencito que buscaba al Señor, flaquito, no es lo que estoy hoy. Invisible para la gente, pero con mis manos levantadas. Yo veía cómo Dios llenaba a la gente y conmigo no lo hacía. Veía que otros hablaban en lengua y yo estaba ahí. Yo le decía, Señor, yo quiero eso. Recuerdo cuando el Espíritu Santo me bautizó. Cuando iba a los hospitales, no había Facebook para subir que fui al hospital. No había grupos de WhatsApp. Lo hacíamos todo en el anonimato, nadie sabía. Tenía un programa de radio, tenía 15 años, 16, tenía un programa de radio a la mañana. Nadie en la iglesia sabía que tenía un programa de radio, lo escuchaba mi mamá nomás al programa. Pero yo llevaba mis sermones, ni siquiera eran mis sermones, le copiaba los sermones al pastor porque no tenía mis propios sermones. Pero lo hacía con pasión. No hacía nada para el hombre, lo hacía para el Señor, limpiar la iglesia infinidades de veces, ¿o no vale? Yo siempre le digo a la gente, yo nunca nací con un micrófono en la mano.
Y cuando miro hacia atrás digo, ¿cuánto extraño a ese muchachito? ¿Cuánto extraño a ese muchachito? No era pastor, era desconocido para todos, pero fue un muchachito cautivado por el Espíritu Santo, seducido por el Espíritu Santo. Y le pedí al Señor esta noche que esta palabra se cumpla en mi vida. Que Él se vuelva a mí, que yo me vuelva a Él y Él se vuelva a mí. Y que renueve mis días como al principio. Cuando la alabanza me quebrantaba, cuando venía a la iglesia con expectativa. Cuando no estaba esperando que el culto termine para irme. Cuando solamente era importante el culto cuando me tocaba hacer algo a mí, si no, no. Dios necesita llevar a la iglesia al principio. Dios necesita que nuestro espíritu tenga comunión con Él como al principio. No te sientas tan vacío esta noche. A mí me consta que hay gente que se siente vacía. Dios me dijo que hay gente que está vacía. Y no es una rebelión contra el pastor el no hacer devocionales. Es algo que se refleja en el alma, algo que le pasa a nuestro espíritu que está desconectado con el Espíritu de Dios. Y cuando estamos desconectados del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, no nos entran balas. No nos entran balas, no entendemos. No entendemos. No causa efecto. No causa efecto. Cuando nuestro espíritu está desconectado de la presencia de Dios, no causa efecto. No causa efecto la consejería, son herramientas, sí, nos ayudan, pero no causa efecto si no vuelvo a la cruz, si no vuelvo a mis primeros días, si no vuelvo a las primeras obras, si no vuelvo al primer amor, si no vuelvo a su presencia, no causará efecto. Porque el problema no es emocional solamente, el problema es espiritual. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que te has olvidado. Arrepiéntete y vuélvete a las primeras obras. Y este pueblo decía, y ya termino con esto, este pueblo decía, ¿por qué nos olvidaste? Vuélvete a nosotros. Es un pedido, es un clamor. El libro de Lamentaciones está lleno de lamentos, pero en el último verso es un clamor que dice: vuélvete a nosotros y nos volveremos a ti. Estamos cansados de vivir sin ti, estamos afligidos, estamos con angustia, con dolor, con desesperación. Solo tú eres el camino, solo un regreso a la cruz, solo un regreso a tu presencia. Podemos ser saciados, podemos ser llenos, podemos ser renovados, podemos ser restaurados. Podrá venir nuevamente el gozo a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Dios está sacando el luto de la iglesia y está sacando el luto y está trayendo alegría, gozo, está llenando el vacío que hay en nuestros corazones. Yo te invito a que adoremos al Señor. Hoy no hay nada que nos pueda limitar, ni aún nuestra condición. En medio de tanto lamento,
Lamentaciones 3:21, 22 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. En medio de tanto lamento, si usted lee el libro, mire, yo leí los 5 capítulos. Los 2 primeros, te dije, hablan de tristeza, el tercero de juicio, de desesperanza, el último de aflicción, pero en medio de tanto lamento hay una palabra que a mí me sorprendió, que dice que la misericordia. Yo dije, qué bueno encontrar una palabra misericordia en medio de tristeza, dolor, angustia, desesperación, desaliento, desánimo, carga, pesar. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, cada mañana. Las misericordias son su amor en nuestras miserias. Y aunque el pueblo estaba sumergido en su miseria, Dios le amaba. Dios te ama, iglesia. Dios te ama. Dios te ama. Adoramos al Señor esta noche. Allí en tu banco solamente. Jesús. Antes de irnos esta noche, decirle al Señor, si hay alguien que quiere pasar a recibir oración,